¿Cuál es el trabajo de Amnistía Internacional en Argentina? Bueno, Amnistía está en Argentina hace más de 20 años. En los últimos 10, con una agenda más intensa, dado que el movimiento ha declarado a Argentina, Brasil y México 3 países prioritarios en América Latina para crecer. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a intensificar el equipo, a rearmar el equipo de trabajo y un equipo centrado en una agenda que ha ido cambiando con los años, eh, por un poco el proceso de cambio de la política mundial y también de las propias dinámicas de Amnistía. Al ser una organización internacional, Amnistía combina una agenda, unos lineamientos internacionales que se definen a nivel global, define todo el movimiento a nivel global. El año pasado definimos esa agenda para los próximos 8 años, hasta el 2030, y es una agenda que tiene dos grandes ejes. Uno es libertad de expresión y derecho de reunión, lo que acá traduciríamos como protesta social, y el otro es desigualdad, apuntado más a los derechos económicos, sociales y culturales. Y después, a la vez, Amnistía se definió con dos improntas, dos visiones, dos entradas de estos temas, que es una organización antirracista y feminista. Esta definición global se baja localmente. Localmente, nosotros trabajamos, localmente y regionalmente. A nivel regional, se trabaja mucho los temas de libertad de expresión, de protesta y de eh, problemas vinculados con el ejercicio de la democracia, con el ejercicio de la ciudadanía democrática, básicamente centrado hoy en 4 países muy fuertemente: Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba. Esa es como la impronta ahora en estos días, con los sucesos que están acaeciendo en Ecuador. En su momento también tuvimos una preocupación especial por los acontecimientos que sucedían en Bolivia. Todos esos temas, a nivel global, obviamente la crisis, la guerra en Ucrania, que llevó al movimiento a tener una postura, a generar una postura, una respuesta que Amnistía tiene prohibido asumir, que por ejemplo no se expresa Amnistía sobre conflictos bélicos, porque nosotros, una de las preocupaciones de Amnistía es cuidar la imparcialidad en la cuestión de derechos humanos, no meterse tanto sobre las preferencias políticos e ideológicas de los países, sino la protección de los derechos humanos. Entonces, en los conflictos bélicos en general nosotros tenemos prohibido involucrarnos. En este caso excepcional se lanzó como una alerta al movimiento, una consulta al movimiento en 48 horas para poder expresarnos sobre la guerra en Ucrania, ni bien se inició el conflicto. Obviamente en la agenda internacional está el Afganistán, la crisis en Afganistán, las crisis humanitarias que suceden, los problemas en China, en Hong Kong, en estos momentos en Ruanda. En fin, todos esos son elementos de la crisis, del impacto internacional, donde se involucra activamente Amnistía, el caso Pegasus, que es el programa de inteligencia de origen israelí que utilizan muchos gobiernos para perseguir periodistas o líderes políticos opositores. Es un programa que con contestar un WhatsApp te entra al celular se apropia tu celular, de tus herramientas en el celular. Entonces tenés un control, quien te metió el programa tiene un control total sobre lo que haces vos con tu teléfono. Eso es a nivel global y regional. Todas esas cosas nosotros las trabajamos en Argentina. El movimiento lanza, como históricamente ha sido la fama de Amnistía, acciones urgentes, que son cartas, escribirle, bueno, con internet todo esto se facilitó mucho, con contestar una acción urgente para que le lleguen reclamos de miles y millones de ciudadanos a los funcionarios o políticos responsables o políticas responsables de esos hechos sobre los que está trabajando Amnistía. Y ya yendo a Argentina, nosotros tenemos una agenda que la podríamos dividir en 4 partes. Una es
la agenda de género, la agenda feminista, con todas sus particularidades, digo, porque tiene la dimensión aborto, que fue uno de los grandes logros del movimiento feminista en los últimos 3 años, conseguir la sanción del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Nosotros ahí tenemos un plan de seguimiento de la implementación del aborto en todo el país. Vemos con preocupación que ni el Estado Nacional ni las provincias han implementado política de difusión y campaña de difusión del derecho al aborto, lo cual es muy importante para el pleno goce del derecho por parte de las mujeres que quieren o necesitan abortar. Y vamos monitoreando las diferentes reacciones que hay en los estados provinciales y también en el Estado Nacional, pero hoy debemos decir que más está enfocado en la reacción de los estados provinciales y tenemos, podría decir, un caso hoy emblemático, que es el de la médica Miranda Ruiz en Salta, que practicó un aborto a una joven que después se retractó y la acusan desde sectores conservadores y la inició una causa diciendo que la obligó al aborto, a realizar el aborto a la joven. Es un caso que está judicializado, donde se ven todos los rasgos de clase, de persecución de clase y de género por parte de la justicia salteña, y es un caso en el cual nosotros estamos involucrados. Los sectores más conservadores suelen minimizar las luchas que tienen las organizaciones de derechos humanos y feminismo. Sí, son en los temas, en todos, porque la violencia institucional también, pero en los temas de género se expresan con mayor crudeza todo su componente de clase y de machismo, ¿no? Patriarcal, como diríamos ahora. Es el trabajo de todos los movimientos de derechos humanos de siempre. Ahí el acompañamiento a las víctimas, el acompañamiento, la solidaridad entre los diferentes actores y actoras del movimiento social, de la sociedad civil, digamos, de los derechos humanos, pero también de otros campos, sindicales, culturales, es fundamental. Y ahí nosotros quizás sí aportamos un diferencial, que es este colchón, este plafón internacional que nosotros tenemos. Amnistía, al ser la organización de derechos humanos más grande y más importante del mundo, con una red de 10 millones de voluntarios que de alguna manera u otra colaboran con la organización, una organización que se sostiene, el 90% de sus ingresos son de donantes particulares, de gente que todos los meses aporta una cuota, hoy a través de su tarjeta de crédito, con una fuerte centralidad en los países europeos, Estados Unidos y Canadá, pero también con nosotros, para nosotros hoy es un importe muy importante. Entonces, Amnistía aporta eso que muchas veces en estas luchas suele ser un valor importante, porque da una protección y un sentido también a estos sectores que contribuye al relato diabólico, ¿no? De la internacional abortista, por ejemplo, de la internacional del mal, tendríamos a ser nosotros. Nuestra presencia en estos casos amplifica, ¿no? esa idea de una conspiración internacional, pero a la vez genera respaldo para las víctimas, genera mayor capacidad de sostener momentos muy difíciles, como es el que lamentablemente, lamentablemente los que ha pasado Thelma Fardín en todos estos años en su búsqueda de justicia. Y bueno, el rol que nosotros tenemos muchas veces es ese, ¿no? El equipo liderado por Mariela Belsky y Paola García Rey, que son las que llevan adelante el día a día del trabajo, siempre está muy pendiente y muy preocupada por ese acompañamiento
no solamente por la acción jurídica, que muchas veces, en muchos casos, no somos los abogados o las abogadas de los casos, sino que brindamos ese asesoramiento, respaldo económico, estratégico, y eso es creo que es un rol muy importante que tiene Amnistía en todo lado del mundo. ¿Cómo se concientiza a la gente sobre la importancia de los derechos humanos? Sí, afortunadamente, por la historia de nuestro país, la desgraciada historia de nuestro país con las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, todos en Argentina más o menos sabemos y oímos hablar de los derechos humanos. Ahora, aún así, y están en las currículas escolares, tenemos el Día de la Memoria de Justicia el 24 de marzo, está presente, pero así todo, las campañas, las prédicas antiderechos están muy extendidas en nuestro país. Vemos el ascenso de líderes políticos con prédicas antiderechos, los vimos en el debate por la ley del aborto, los pañuelos celestes, con lo cual ninguna batalla está ganada definitivamente y es una tarea cotidiana, un trabajo cotidiano. Nosotros lo hacemos, tenemos una política muy fuerte, el movimiento global, y acá en Argentina con los jóvenes y las jóvenes, tenemos que empoderar a los jóvenes y las jóvenes en su capacidad de acción y su voz, digamos, y tenemos una extensa y muy abarcativa campaña de educación en derechos humanos, con foco en los jóvenes, pero para todos, que esos son un sinnúmero de acciones con colegios, con colectivos militantes. Muchos de los chicos que hoy están en Jóvenes como Bruno, que Jóvenes por el Clima, hicieron sus primeros pasos en Amnistía, trabajando la agenda climática en Amnistía. Esa es una impronta, una llegada a los jóvenes muy fuerte en las escuelas, como te decía, en los clubes, en todos aquellos lugares donde nosotros buscamos y donde nos llaman, tratamos de ir para hacer diferentes acciones de formación. Tenemos también en nuestra página lo que es la Academia Amnistía de Derechos Humanos, donde hay un montón de cursos de diferentes temas y también como es un respaldo para profundizar en algunos informes que nosotros producimos, investigaciones generalmente muy largas, muy complejas que nosotros producimos, donde, bueno, capacitamos, te adentramos en profundidad más en el tema como una alternativa a la lectura del informe mismo. Y después, campañas específicas por las redes sociales, notas de opinión, en fin, todos los recursos que se suelen utilizar para estos casos, pero también con una reflexión constante en cómo relacionarnos con la sociedad, porque también cómo decir lo que uno piensa es tan importante como lo que uno piensa, ¿no? Entonces, en estos momentos de tantas zozobras, de tantos malestares, de tantas razones para estar enojado o enojada, es muy importante para nosotros no sumarle retos a la sociedad, retos de retarla, no de desafíos, sino de retar a la sociedad, ¿no? De castigarla por sus enojos, de ponerlas en penitencia y decirles, ustedes son malos, no pueden pensar así. Entonces hay que tener una capacidad de comprensión del momento y también de pedagógica, de explicación por qué esos caminos autoritarios, negadores de derechos, no son el camino para solucionar ese enojo que podemos entender legítimo que existe hoy en la sociedad. Entonces, eso es central, porque
Nosotros tenemos banderas muy claras, pañuelos verdes muy claros, pero embanderarse, emponcharse con nuestros colores, nuestras flocamas, y cuando eso evita el diálogo con el otro, que puede pensar distinto, no, nosotros vamos al encuentro de ese otro con nuestras proclamas, nuestras pancartas y nuestros pañuelos. Al encuentro de ese otro, tratando de convencerlo y dándole argumentos para por qué nosotros creemos tener razón, ¿no? Entonces me parece que eso es el trabajo, y es un trabajo que no se termina nunca, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con la organización y sumarnos? Nosotros tenemos el desafío puesto por el movimiento. Yo te decía al principio, yo te decía antes que Argentina es uno de los países prioritarios para crecer, para el movimiento dentro de América. Ese desafío implica ser en algún momento autosustentables. ¿Esto es lo que significa? Hoy ese movimiento que se autofinancia globalmente, en general con recursos que consiguen de ciudadanos de a pie en Europa, terminan financiando las oficinas seccionales de los países fuera de Europa donde estamos. Bueno, nosotros tenemos el desafío de ser, y estamos muy bien encaminados para ser, hoy tenemos más de 18.000 miembros que todos los meses aportan unos pesos al movimiento, para ser autosustentables. Calculamos la economía mediante, Argentina mediante, nuestros planes son para el 2025 ser autosustentables. Entonces, porque eso nos garantiza independencia. Amnistía no puede recibir solamente para temas de educación, pero si no, no puede recibir fondos de entidades gubernamentales, ¿no? Ni de ningún organismo multilateral, ni nada por el estilo. Son todos donaciones particulares, legados, y algunos fondos de cooperación, pero en cuestiones muy particulares. Eso ha garantizado los 60 años de independencia de Amnistía. Entonces, el aporte individual es fundamental para la independencia y la subsistencia y la extensión, la continuidad del trabajo de Amnistía. Después tenemos una realidad. Esos 18.000 socios, vemos por campañas que hacemos en particular que están distribuidos en todo el país. Pero no somos ajenos a la realidad organizativa de nuestro país, al centralismo de nuestro país, con lo cual nuestras oficinas están en Buenos Aires, ¿no? Pero igual, el equipo viaja constantemente a todos los casos que nosotros llevamos, y hoy tenemos un trabajo, porque yo no te dije todo, también tenemos el trabajo indígena, tenemos el trabajo migrantes, entonces tenemos un trabajo, te diría, que se desarrolla en el terreno fuera de Buenos Aires, fuera del AMBA, está inserto en todo el país, lamentablemente por casos de violencia institucional y casos de violación de derechos humanos, ¿no? Y yendo concreto, la manera de comunicarse con nosotros es redes sociales, la web, que es amnistía.org.ar, las cuentas de Instagram y Twitter, que es @amnistiaar, y después llamando al 011 4811 6469. Ahí también pueden consultar cualquier tema y también asociarse a Amnistía. Pero la manera más sencilla es entrando a la web, y ahí está todo el mecanismo para asociarse a Amnistía y recibir los newsletters, y también ser voluntarios en nuestras campañas que realizamos habitualmente, ¿no?